El año 2015 fue un punto de quiebre para la seguridad en Europa. Hoy vamos a analizar, basándonos en informes oficiales, cómo ese año se diseñó un nuevo y más letal modelo de terrorismo en el continente. Bueno, empecemos con esta frase. Es una declaración directa del director de Europol y, la verdad, resume la gravedad de la situación. No es una opinión, es un hecho contundente que obligó a todo un continente a replantear su estrategia de seguridad. 150. Ese es el número total de personas que perdieron la vida en ataques yihadistas dentro de la Unión Europea solo en 2015. Una cifra que, por sí misma, ya nos habla de una escalada dramática. Pero si miramos más de cerca, el dato es aún más impactante. De esas 150 muertes, 148 ocurrieron en un solo país, Francia. Esto nos da una idea de la escala y la brutalidad de los ataques que sufrieron, sobre todo en París. Ahora bien, los ataques de 2015 no solo fueron letales por la cantidad de víctimas, sino por el método. En esta sección vamos a desglosar los cambios tácticos que definieron por así decirlo, nuevo manual del terror. Y aquí está uno de los cambios estratégicos más importantes. Antes, los ataques se dirigían a símbolos del Estado, cuarteles, edificios gubernamentales, pero en 2015 el objetivo pasó a ser la sociedad misma. Espacios públicos, gente común. El propósito ya no era solo desafiar al gobierno, sino aterrorizar a la población en su día a día. Y con ese cambio de objetivo vino una nueva sofisticación táctica. Por primera vez en la Unión Europea vimos esta táctica de armas combinadas. Primero, fusiles de asalto para generar caos y un alto número de víctimas iniciales. Y después, la detonación de chalecos suicidas para maximizar el daño, apuntando incluso a los equipos de emergencia que llegaban al lugar. Una combinación terriblemente efectiva. Muy bien, ya vimos las tácticas. Pero, ¿quiénes estaban detrás de estos ataques? Porque el perfil del terrorista también estaba cambiando, y con él, la forma en que se daba la radicalización. Los números son claros. Las detenciones por terrorismo yihadista se dispararon, casi triplicándose en solo 2 años. Esto refleja dos cosas. Por un lado, el crecimiento evidente de la amenaza, y por otro, la intensificación masiva de los esfuerzos de contraterrorismo en toda Europa. Aquí hay un punto crucial. El proceso de radicalización se aceleró de una manera increíble. Lo que antes podía tomar años de adoctrinamiento, en 2015 podía suceder en semanas, principalmente a través de propaganda en línea. Es como si la ideología fuera un software malicioso que se descarga y se instala. Esto hizo que la detección temprana fuera muchísimo más difícil para los servicios de seguridad. Y a todo este panorama hay que sumarle un factor de riesgo muy concreto y peligroso. El de los ciudadanos europeos que viajaron a zonas de conflicto para unirse a grupos terroristas y que tiempo después regresaron. La magnitud del problema era gigantesca. Se estima que unas 40.000 personas de más de 110 países viajaron para unirse a grupos como el Estado Islámico. De ese total, se calcula que aproximadamente un tercio volvió a Europa. Estamos hablando de más de 13.000 individuos, lo que representa una amenaza directa y muy, muy real. Y no es solo un tema de números. Estas personas no volvían siendo las mismas. Regresaban con un paquete de habilidades letales, experiencia real en combate, manejo de explosivos y un condicionamiento psicológico para la violencia extrema. Además, actuaban como reclutadores. El dato más contundente es que la mayoría de los perpetradores de los ataques de París eran retornados. Ahí se ve claramente la potencia de esta amenaza. Bien, para tener una perspectiva completa es importante poner la amenaza yihadista en contexto, echando un vistazo rápido a otras formas de extremismo que también estaban activas en 2015. Esta tabla lo dice todo. Es una comparación directa y basada en datos. Aunque hubo ataques de extrema derecha, y su número de hecho creció, no causaron víctimas mortales y en general eran de baja sofisticación. En cambio, los 17 ataques yihadistas fueron altamente complejos y letales, causando las 150 muertes que ya vimos. La diferencia en la capacidad de hacer daño era la principal preocupación. Y es interesante notar que, en términos de cantidad, los grupos separatistas llevaron a cabo la mayor parte de los ataques. Sin embargo, su enfoque era muy distinto. Sus objetivos eran casi exclusivamente fuerzas de seguridad. Y, un dato clave, no hubo fatalidades en 2015 por sus acciones. Esto marca una distinción fundamental en el impacto y la intención. Ante una amenaza de esta escala, que no conocía fronteras, la respuesta de las fuerzas de seguridad tenía que ser inmediata, coordinada y, por supuesto, transfronteriza. Y en el corazón de esa respuesta coordinada se encuentra Europol, la agencia de policía de la Unión Europea.
Su rol es actuar como el centro neurálgico para el intercambio de información y la coordinación de operaciones entre todos los países miembros. Y la respuesta a los ataques de París es el ejemplo perfecto de su función en la práctica. De forma inmediata, Europol activó su equipo de emergencia, desplegando analistas y especialistas tanto en Francia como en Bélgica para apoyar las investigaciones 24/7. Esto demuestra una cooperación real en el terreno y en tiempo récord. Sin embargo, el informe de 2016 identificó un desafío que sigue siendo increíblemente complejo. A pesar de que la inspiración o incluso la dirección pudiera venir de afuera, las células que ejecutaban los ataques eran fundamentalmente domésticas. Estaban formadas por personas nacidas y criadas en Europa, lo que las hace extremadamente difíciles de detectar. Y esto nos deja con una pregunta final, que sigue muy vigente. Porque las tácticas, el perfil del atacante y los desafíos de seguridad que se consolidaron en 2015 no desaparecieron. Su legado sigue presente, obligando a Europa a adaptarse constantemente a una amenaza que es global en su ideología, pero profundamente local en su ejecución.